La grabación se iniciará pronto. Listo, ya está grabando esto. Y bueno, primero que todo, hay actividades que acaban de ser publicadas, ¿cierto? Ah, jue madre, me sale. Ah, bueno, listo. Si ustedes se dan cuenta, se han publicado dos actividades en el muro de nuestro espacio de Classroom, ¿cierto? Aquí está la primera, que es el famoso y reconocido acuerdo pedagógico, para que por favor lo desarrollen, ¿cierto? Aquí está. Ya saben qué tienen que hacer, muchachos, ahí si no, no me va a matar mucho la cabeza, porque pues esta es una actividad que hacemos todos los comienzos de periodo, no tiene mayor explicación, entran, leen el acuerdo pedagógico, si tienen algún, ay, pongámosle fecha de entrega, sí, pongámosle esta fecha, este siempre yo lo dejo para que dure casi todo el periodo, porque como a veces llegan alumnos nuevos, pues entonces digamos que en este no hay, pero la idea es que lo hagan de una vez, ¿no? No que se dejen coger, porque aunque usted no lo crea, el periodo pasado hubo gente que no hizo el acuerdo pedagógico. Entonces, ay, Dios mío, por favor, no den papaya, ¿listo? No den papaya porque después está diciendo, ay, es que usted no hay clase que no me coja de parche. Y si se dan cuenta, se publicó un material. Entonces, funciones inorgánicas, óxidos, esto está pegado, bueno, óxidos, ¿cierto? Entonces, óxidos metálicos, lo que vamos a trabajar, ¿no? Los conceptos que vamos a trabajar, esto, explicadito. Y hay una fotico, mírela. Esta fotico ahorita no va a tener mucho sentido, pero ya les voy a explicar para que luego no me lloren, ¿listo? Entonces, no siendo más, vamos a publicar esta cuestión a través de una pizarra nueva. Crear jam. Las personas, las 9 personas, vamos a compartir, pero solo que la puedan ver. Listo. Y sale. Listo. Entonces, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver si están viendo la pantalla. Uy, ¿qué pasó acá? ¿A quién le recuerda a ese muchacho que estoy dibujando ahí? A ver si lo están viendo, pues quiero saber si lo están viendo. ¿Cuántos dientes tiene? 2. Listo, entonces lo están viendo. Listo, jugando, borrar marco. Entonces lo que vamos a trabajar hoy son funciones inorgánicas o funciones químicas, también se les conoce. Se está viendo como feo, ¿cierto? De manera, hagámosle con la letra. El título con letra del resto ya lo hacemos funciones y no, o bueno, funciones químicas, porque a la larga esto aplica a la química orgánica. Funciones químicas. ¿Qué son las funciones químicas? ¿Alguien sabe? Ah, yo sí, profe, yo sé. ¿Qué es una función química? Una función química, muchachos, es lo que hace una sustancia particularmente resaltar de las demás, ¿cierto? Entonces, usted en química tiene un cierto número de sustancias que resaltan, que son como únicas e irrepetibles, ¿cierto? Es como si yo que le dijera a usted, cuando hay familias en el colegio, ¿cierto? Entonces, no, que mire, que ahí está los hermanos Castro, por las hermanas Castro, entonces uno decía, las hermanas Castro son juiciosas, bueno, son como vaguitas, pero entienden, son pilosas, ¿cierto? Y el comportamiento se repite a lo largo de la familia. Lo mismo pasa acá. Entonces usted va a tener familias que derivan de una reacción química muy sencilla, ¿cierto? Eso es lo que vamos a trabajar hoy y lo vamos a trabajar bien especificadito acá, ¿cierto? Muy bien. Para empezar con las funciones químicas, carambas. Para empezar con esas funciones químicas, mucho he puesto. Es que no es muy rápido ya.
Quiero que empecemos con el siguiente, vamos a hacer un organigrama acá. En la naturaleza, muchachos, nosotros sabemos que tenemos los famosos y reconocidos elementos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Señor. Y los elementos pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles y cuáles? Ojo que eso lo vimos en tabla periódica el periodo pasado. No me acuerdo que también hemos visto. Los elementos pueden ser Metales y no metales. uy, qué man tan piloso. Hasta que no leyó, no dijo. Metales y no. Epa, metales. Está escribiendo como tan feito. Normalmente mi letra es bonita, mi letra es chévere. Listo. Ahora, metales y no metales, ¿cierto? ¿Ahí se entiende la letra? Sí, yo creo que sí. Los dos tienen una particularidad, tanto los metales como los no metales, que la tenemos todos en la naturaleza. Esa particularidad es que todos nos oxidamos, nos casca duro el oxígeno, ¿cierto? Todos nos oxidamos. ¿Usted sabe cómo se oxida un ser humano? Sí, cuando envejece. Uy, qué barraquera, así de lo bueno estar uno repitiendo el año. No, mentiras. Efectivamente, cuando nosotros envejecemos, ¿cierto? Todo el tiempo nosotros somos como un fuego, una llama encendida, ¿cierto? Una llama que herve a 36,5 grados centígrados, que si se pasa de 38 grados, ¿qué le pasa, Caterine? Sayam. ¿Qué pasa si ¿Cómo dices? ¿Me puede repetir la pregunta? Todos somos una llama, ¿sí o no? Usted es una llama que en este momento se está quemando a 36,5 grados centígrados. ¿Qué pasaría, mija, si su llama, si su fuego excede a los 39 grados centígrados? ¿Qué le pasaría a su merced? Bueno, Cierra cagalera, claro, no es que tiene fiebre, le puede dar una meningitis a la niña, Dios no lo quiera. Entonces, efectivamente. Entonces, todos somos una llama, todos nos oxidamos y todos lo hacemos a través de la reacción que tiene nuestro cuerpo con el oxígeno. Entonces, no faltará el Amparo Grisales que diga, ay, yo no quiero envejecer, yo no me quiero oxidar, entonces dejo de respirar. Buena, genio. Todos ya sabemos por qué, ¿no? Entonces, así pasa con nosotros, así pasa con los metales, así pasa con los no metales, así pasa en TNT, pasa en la vida real. Y esto nos va a dar dos tipos de sustancias. Los óxidos, óxidos. Si usted coge un no metal y lo oxida, se produce un óxido no metálico, ¿sí o no? Y si usted coge un metal y lo oxida, ¿qué se va a producir? Un óxido. ¿Esa chica qué se produciría? Esa chica, por favor, cierre esa garraca en pestaña de incógnito con Esperanza Gómez. Profe, yo no, profe, no sé, se me olvidó. Sí. ¿Ni cuál Esperanza Gómez? Perdón, Mía Califa. Bueno, óxido Tampoco. metálico. Si aquí tiene un metal y lo oxida, pues acá abajo va a tener un óxido metálico. Metálico, tiene nada. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Qué pasó acá? Ah, que se publicó las actividades. Listo, bien, bien, bien. Listo. Ahora, ojo que a los elementos le hace falta algo que a todos nos hace falta, sobre todo a ustedes. ¿Qué? ¿Que nos echen? ¿Que nos echen qué? Saramagali, ¿qué sustancia es esta? Señor. No, Dios mío, estos muchachos están almorzando Boca Chico. Agua. Agüita para mi gente. Miren, aquí está, agüita para mi gente, ¿sí o no? Entonces, porque aquí empieza la magia. Tenemos elementos metales y no metales. Si yo le oxido, es decir, si le echo oxígeno al no metal, me produce un óxido no metálico. Si oxido un metal, me produce un óxido metálico. Hasta ahí, breve la vuelta. Aquí es donde empieza a poner 14 el rabo, porque
Cuando yo oxido un óxido no metálico, produzca lo que se llama como un ácido. Ácido. ¿Sí? Un ácido. Particularmente, este vendría siendo lo que se conoce como un oxácido. Ácido oxácido, ¿cierto? Entonces, acuérdese, mire, agarras el disco duro, es decir, la nalga derecha. Óxido no metálico con agua produce ácido oxácido. ¿Listo? Y óxido metálico con agua me produce lo que se conoce como un ¿un qué, hola? ¿Qué dice ahí? Hidróxido. Un hidróxido. Muy bien. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. Vuelve y juega. Elementos no metálicos, les echa oxígeno, se produce óxido no metálico, les echa agua, se produce un ácido. Elementos metálicos, les echa oxígeno, se produce un óxido metálico. Les echa agua, se produce un hidróxido. Ahora, ahí viene la que les gusta a ustedes todo el tiempo, pero viene el laboratorio. Ay, profe, ¿y qué pasa si los revuelve? ¿Cierto? ¿Qué pasa si juntamos ácidos e hidróxidos que se producen lo que se conoce como eso? ¿Cómo qué? Como sales. Como sales. No sales de tu casa, sino sales. ¿Listo? Sales. O para más INRI, estas señoras también se llaman oxisales. ¿Listo? Profe, ¿por qué eso del ácido oxácido? Sencillo. Oxácido significa que ese ácido, que simplemente ese ácido tiene oxígeno. ¿Cierto? ¿Y qué significa una sal, una oxisal? Pues que esa sal también tiene oxígeno. Eso significa, no le meta mucha mente a eso. Ahora, ¿hay otro tipo de ácidos y otro tipo de sales? Sí. Si usted coge el óxido no metálico y lo combina directamente con este señor llamado, ¿cómo? Vamos a echar, Julián, ¿cómo se llama este señor? Hidrógeno. Muy bien, hidrógeno, va jugando. Entonces me va a producir un tipo de ácido que se llama, ¿cómo se llamaba ese ácido? ¡Ay! Dios mío, se me olvidó. Muchachos, el consumo de marihuana produce pérdida de memoria y no me acuerdo qué es lo otro. Ácido hidrácido. ¡Ay, me acordé! Estos son ácidos hidrácidos. ¿Cierto? Listo. Y también esos ácidos hidrácidos, si se revuelven con hidróxidos, van a producir un tipo de sales, pero esas sales tienen un nombre especial. Esperen que se me acabó el renglón acá. ¿Cómo hago? Pongamos otro colorcito acá y le hacemos así como una vueltica por aquí, pendeja. Y estos se van a llamar ¡ay! Carajo. Haluros. ¿Está como fallando esta cosa o qué? Haluros, ¿listo? Como será la punta del totazo que me le dio el pacho al patente del lápiz. Bueno, entonces, hagámosle aquí flechitas como para que se entienda. La idea es que ustedes lo hagan bonito en el cuaderno, ¿no? A mí me quedó como un jopo, pero pues ustedes tienen más estética que yo, ¿sí? Yo le ofrezco disculpas porque esto se ve muy feo, por ejemplo, a Fray.
Fray, por favor, yo entiendo que su cuaderno es la epítome del orden en el aula y en el cuaderno, y le ofrezco disculpas por este trabajo tan chamboncito, pero pues que no le he cogido el tiro bien a la tableta gráfica, pero pues me voy a pulir, voy a mejorar, yo sé que sí. ¿Listo? Entonces, así está la cosa. Los elementos los hay, metales y no metales. Los metales se oxidan y los no metales también se oxidan, ¿cierto? Los óxidos metálicos con agua producen hidróxidos, ¿cierto? Y los óxidos no metálicos con agua producen oxácidos o ácidos con oxígeno. La combinación de hidróxidos y ácidos produce lo que se conoce como sales, ¿cierto? Oxisales en este caso, porque vienen de unas, si viene un oxácido, produce un oxisal, ¿cierto? Y asimismo, por un ladito, los no metales, si se combinan directamente con el hidrógeno, me producen hidrácidos. Ácidos, estos hidrácidos, para que nos entiendan, son ácidos. El problema no es la tableta gráfica, el problema es la red, ya me di cuenta, son ácidos. Tengo que hacer la letra, es como... ¿Qué pasó? ¿Toca hacer ese cuadro en el cuaderno? Pues yo siempre les comparto en el grupo la... Ay, espere que me distrajo, espere. No. Listo. No, yo ahorita pues sí hay que hacerlo en el cuaderno, pero para adelantar el viaje, yo se los publico ahorita en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? De hecho, de una vez, venga, hacemos esta vuelta por acá. Tiquiti, 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 tiquiti. ¿Dónde es que está esta joda? Recorte de pantalla. Listo. Y si ustedes se dan cuenta, mis queridos pandemians, esto es lo mismo que está. A ver. Ya empezamos. Clase, coma. Termina rápido ese sancocho. Rápido ese sancocho. Sancocho y coma. No me digo sancocho, coma. Conéctate y toma apuntes. Y me falta el gomelo que. Uy, no, o sea, sancocho, gas, weón. Y tiene el cisben. Listo. Si gustan, les dejo la fotico en el grupo de WhatsApp, para que, pues, igual va a quedar aquí en el Jamboard, ahí queda la sesión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar durante este periodo. Eso parece mucho y no es mucho, es harto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya que está en azul, estos manes tienen un nombre específico. Estos manes tienen otro nombre específico. Estos manes tienen su nombre específico. Luego vamos con el lado de los metales. Entonces, estos manes, claro que tienen su nombre, en cambio estos también tienen su nombre específico y estos también tienen su nombre específico. Hoy vamos a trabajar, hoy la idea es que lleguemos hasta los óxidos. Y es más, me tengo que empezar por los óxidos metálicos, que es lo más fácil. ¿Listo? Do you have any question? Tranquilos, ahí les coloqué para que tomen los apuntes del WhatsApp luego y por ahora presten atención. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar aquí como título, óxidos metálicos. Óxidos metálicos. Entonces, ¿de qué se trata esa parte? Cogemos simple y llanamente, muchachos, como ya vimos en la gráfica acá, ¿cierto? Cogemos un metal y lo combinamos ¿con quién? Paula Andrea, ¿con quién lo combino? Con óxido. No, señora, con oxígeno. Ojo que una cosa es óxido, otra cosa es oxígeno. Oxígeno es antes de, óxido es después de. ¿Listo? Entonces, vamos a un metal, cojamos un metal muy chévere. Ya sé, vamos a hacer el compuesto estudiante canzón.
¿sí? La única cosa que le doy razón a la religión, vea, cuando usted tiene anemia, le falta fe. ¿Por qué digo que le falta fe? Al anémico le falta fe. ¿Por qué, muchachos? Piénsela, piénsela. ¿Qué significa fe en química? Olivera. Hierro. Hierro, muy bien. Así, por eso es que usted dice, ahí sí la religión tiene razón. Al anémico le falta fe, metálico. Listo. Entonces, tenemos dos reacciones, dos elementos. Tenemos aquí por un lado el señor hierro. ¿Por qué será que se pone tan lento? Hierro. Y por acá el oxígeno. No, no le voy a poner el nombre, usted lo conoce. ¿Cierto? Y va a reaccionar. Por ahora lo voy a reaccionar bajito. Lo voy a reaccionar con así. Con ese nombre. ¿Cierto? Aunque yo sé que él puede reaccionar con dos nombres posibles. ¿Por qué? Porque la formación de óxidos, muchachos, aquí voy a hacer una notica, depende del número, del estado más bien, de oxidación del metal. Yo que digo metal y no metaloide porque si no ustedes se van a armar un despelote que después vamos a ver. Después los torturo con eso, ¿listo? Entonces, cuando me preguntan de qué depende, depende, ¿de qué depende? Del metal con que reaccione, todo depende. Y si le da cáncer. Ay, no mentiras, eso fue humor negro. Mi esposa va a estar que me odia. Listo. Entonces, el hierro tiene dos estados de oxidación, ¿cierto? Por aquí vamos a tener un hierro. Ah, carambas. Que trabaja con dos carguitas positivas, ¿cierto? Tabla periódica en mano, jeta abierta. Y el oxígeno que siempre trabaja con -2, ¿cierto? Entonces, uy, ya estamos viendo hasta reacciones químicas, ¿cierto? Y hay otro hierrito que trabaja con +3 y el oxígeno siempre trabaja con ¿cuánto, Julián? -2. -2, siempre, ¿cierto? Eso es regla sagrada del oxígeno, ¿cierto? Si usted ve un oxígeno que trabaje con -3, eso es como el amor de su exnovia. Desconfíe. No es real, es falso, eso no existe, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos el hierro y el oxígeno. Este señor de aquí arriba, pero ya me estoy como poniendo cardíaco, que esta visita me quedó como mal ubicado. Aquí encima hay en chile para que les tape todo. Aquí en esta esquinita. Entonces, ojo con esto, muchachos. Así se forman los óxidos. Esa es la primera, si ustedes se dan cuenta, es lo primero que hicimos acá. Elemento más metal, perdón, metal más oxígeno, óxido metálico, ¿sí o no? Eso es lo que acabamos de hacer. Elemento más oxígeno, óxido metálico. Ahora, este man tiene un nombre, ¿cierto? Todos lo llamamos, todos tenemos nombre, ¿sí? No es como ya que usted uno ve en el colegio y dice, ¿y qué hubo la hemorragia? Por no decirle otra cosa, ¿cierto? No, ellos tienen un nombre y no es el que acabo de mencionar. Es, por ejemplo, en este caso, este señor se llamaría ¿cómo? ¿A qué familia pertenece? ¿A qué familia pertenece? ¿Cómo, profe? Óxidos. ¿A qué familia pertenece? Óxidos. A eso, entonces, este man va a ser un óxido. Lo primero que usted escribe, ¿qué es? Un óxido, ¿cierto? En ese caso, ¿de quién? Óxido de, ¿cómo se llama este paciente? Hierro. Pues óxido de hierro. Ay, güey, pucha, que yo cometí un error, pero garrafal. Menos mal que ustedes no se dieron cuenta y esto no está siendo grabado. ¡Oh! Cuando, Y bueno, lo peor es que sí. aquí voy a hacer un paréntesis. Es que para que esto se dé, para que una molécula sea estable, tiene que existir una regla sagrada del equilibrio.
¿Qué es el equilibrio? Para explicarles. El equilibrio es como cuando, ¿se han visto el meme que dice que la muchacha le dice te amo con todas las fuerzas? Entonces ahí sale ahí, según Isaac Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. O sea, si su novia le dice que le ama con todas las fuerzas, no lo ama, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿cierto? Todas las fuerzas deben dar cero porque significa que algo está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, las moléculas no existirían como moléculas si no estuvieran en equilibrio. ¿Pero equilibrio de qué? Pues de cargas. A ver, ¿cuántas cargas hay acá? ¡Yuhu! ¿A quién ponchamos? Brian, ¿cuántas cargas hay aquí? Ahí. Profe, él escribió. Escribió. Es que yo no tengo acá. ¿Qué dijo Brian Tan David? 2. ¿Positivas o negativas? Por ahí. Señor. ¿Positivas o negativas esas dos cargas? Negativas porque positivo y positivo es negativo, ¿no? No, si va positivo porque negativo y negativo va positivo. ¿No? Ay, Dios mío. Venga, mijo, ¿ese más que está aquí no le dice algo? No veo, estoy ciego. Mírenlo. Ya. Yo pensé que Más 2, ¿cierto? Ahí dice más 2, o sea, esas dos cargas son positivas, muchachos. Son positivas. Pensé que era ¿Cierto? negativo, te lo juro. Y las de al lado son dos cargas negativas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Operación aritmética básica. Más 2 menos 2 es igual a... Menos 4. Ay, Dios mío. Ay, los voy a mechonear. ¿Tique a cuánto? Más 2 menos 2, ¿cuánto le da? Por Dios, ojalá cojan juicio. -0, profe. ¿Les da cuánto? -0. Bueno, menos 0 no, 0. Da 0. Y siempre, muchachos, siempre que ustedes vean acá una molécula en equilibrio, la sumatoria de sus cargas tiene que dar 0, ¿cierto? Más 2 menos 2, jeta abierta, 0. Aquí ya tenemos un problema, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? Pues que más 3 menos 2 no da 0. ¿Cuánto da, Tique? ¿Más 1? Da más 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? En matemáticas, entonces llega el matemático y dice, no, para mirar el número en común que deben tener los dos factores, se halla el mínimo común múltiplo. Pero estoy seguro que si la aritmética de más 2 menos 2 les da menos 4, pues no creo que se acuerden de cómo sacar mínimo común múltiplo. Entonces aquí hacemos, mire, pilas, no le van a contar a nadie, ¿sí? Yo le voy a publicar esto en YouTube, pero eso no se lo cuenten a nadie. Simplemente usted coge este numerito que está aquí arriba y lo baja aquí, y ese numerito que está aquí arriba y lo baja acá. Y le da 2 por 3. Saque la calculadora. 2 por 3. 6. Eso. Y 3 por menos 2. 1. Más 1. Sí. Dios mío, ustedes son el futuro de Colombia. No puede ser. Menos 6. Muy bien, muy bien. Por allá sí, más bien alguien me ayudó. Menos 6, ¿cierto? Y jeta abierta. 6 menos 6, ¿cuánto da? 0. Ahora sí nos dio 0, ¿sí ve? Entonces, cuando la suma aquí arriba de las cargas no les dé 0, ustedes lo cuadran acá abajo, ¿listo? Por el momento, yo les voy a dar todo mascadito, les voy a decir cuántos son los números que acompañan cada una de las proporciones del elemento dentro de la molécula. Pero ya después ustedes van a tener que hacerlo como niños grandes. Y ojo, porque veo que hay dificultades de aritmética básica. Y no le puedo echar la culpa a la pandemia porque lo que acabamos de hacer fue sumar, restar y multiplicar. Y eso se aprende en cuarto de primaria. ¿Sí? Pero, profesora, ¿cuándo aprendió a sumar, restar, multiplicar? En segundo de primaria, me corrige acá mi profesora de primaria.
asistente. Entonces, ojo con eso, pilas, a ver si de cuándo en vez, muchachos, la dependencia celular es una berraquera. Uy, TikTok es el invento después de la agua de panela, wow, quemar tiempo en eso es delicioso, pero no puede ser que una suma ocupe un celular, sobre todo tan básica. Pilas con eso, este regaño lo voy a dejar en YouTube, para que las próximas generaciones se ve que cuando voten por el hijo de Duque, sepan, uy, el profesor sí les dijo y estaba tratando de fomentar su inteligencia. Entonces, este señor se llama óxido de hierro. En cambio, este señor también se llama óxido de no me gusta ni 5. Bueno, ¿cómo se está viendo acá? Bueno, por ahora dejémoslo ahí. Óxido de hierro. Y en cambio este man también se llama óxido de hierro. Y usted dice, profe, ¿y yo entonces cómo hago para diferenciarlos? Pues fácil. Como este señor, este hierro del de arriba trabaja con 2, usted pone un 2 en número romano. Y entonces, ¿qué número pondría yo con el de abajo? Preguntémosle a quién, a ver, a Caterine, Angie Hernández. Angie Hernández, ¿qué número le pongo aquí en número romano? 3. Muy bien, señorita, se le coloca el número de oxidación del metal. En este caso, 3. Entonces, este man se va a llamar óxido de hierro 2 y este man se va a llamar óxido de hierro 3. Songo Sorongo, acabamos de ver cómo se formula una ecuación para la obtención de un óxido metálico, ¿cierto? En este caso obtuvimos 2. ¿Por qué obtuvimos 2? Sencillo, porque el hierro tiene 2 estados de oxidación, ¿sí? Si nada más trabajan, por ejemplo, con elementos como el magnesio solamente trabaja con un número de oxidación. Entonces se quedaría así nomás con un número y paré de contar. Si trabajara, por ejemplo, con el aluminio, misma historia, ¿sí? Trabaja un solo estado de oxidación. Por ejemplo, el aluminio. Luisa Fernanda, perdón, Luisa Sánchez, creo que es. Sí, Luisa Sánchez. ¿Sí está? Me pareció verlo. Listo. ¿Con cuánto trabaja el aluminio? ¿Cómo? ¿Con cuánto? ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? ¿En qué estamos? ¿Se desconectó Luisa? ¿Se le cayó el internet a Luisa? Empezamos con la sesión de espiritismo, muchachos. Luisa, si estás aquí, estamos tratando de contactarte. Respóndenos, ¿cuál es el estado de oxidación del aluminio? Estamos tratando de contactar con Luisa. Luisa, si estás ahí. Luisa no está ahí. Soso, si estás ahí, respóndenos, ¿cuál es el estado de oxidación del aluminio? Ya, ¿quién me falta por molestar? Venga. Olivera ya, que ya, Angie ya, James. Hay gente que felicito porque no se dejó molestar, eso está bien. Eso me alegra muchísimo. Aquí me escribieron. Ay, pero molestando. No, tienes que escribir el estado de oxidación del hierro. Muy bien, más 3. Ojo que en eso el signo es importantísimo. Ah, Felipe también lo colocó acá. 3 positivo, listo. Entonces, muchachos, ¿qué se hace? Primer paso. Se escribe el elemento con el cual queremos trabajar. Vamos a cambiar de color acá para que... En ese caso, por ejemplo, el aluminio. Aluminio más el oxígeno, ¿cierto? Me produce óxido de aluminio. Mira usted su tabla periódica G abierta y se da cuenta que el aluminio trabaja con más 3, ¿cierto? ¿Y el oxígeno con qué trabaja siempre? -2. Con -2. Muy bien, él estaba soplando, pero bien. Con -2. Entonces, primer paso, planteo la ecuación, ¿sí o no? Segundo paso, miro si esta cuestión me da 0. 3 menos 2 no da 0. Entonces, ¿qué hago cuando no me da 0? Este 2 que está aquí, lo bajo acá. Y este 3 que está aquí, lo bajo aquí. Y ya me dio 0, mire.
3 por 2, 6. 3 por menos 2, menos 6. Y 6 menos 6 es igual a 0, lo mismo que acá. ¿Cierto? Listo. Entonces, con base en esto, este paciente como no tiene sino ese estado de oxidación, entonces solamente va a tener un nombre. ¿Cómo sería? Óxido de aluminio y el estado de oxidación 3. Ese nombre con número romano que ustedes ven acá es lo que conocemos como el nombre IUPAC. IUPAC. ¿Qué significa IUPAC? Instituto Universal de Química Pura y Aplicada. Obviamente en inglés, no en inglés. Instituto Universal of Chemistry Pure and Applicated. Sorry, I don't have very good English. Sí, yo sé que están ahí pensando, éxito, ¿cierto? Entonces, básicamente este va a ser nuestro primer pasito, muchachos. Óxidos metálicos. De una vez, voy a tomarle fotico a esto. ¿Cierto? Y lo coloqué ahí en el chat. Luego yo subo el video, ¿no? Pero pues de todas formas, por si acaso, ahí ya van teniendo referencia de lo que se trabajó en clase. Para que luego me digan, ay, es que el profesor no me explicó lo que estaba en la clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? No, señor. Quien tenga alguna duda, que hable ahora o que calle para siempre. ¿Otra pregunta? Una pregunta importante. ¿A cómo va a quedar la cubeta de huevos con la reforma? Les dejo de tarea. Vamos acá con... Y por último... 1800 dijo el señor Carrasquilla que valía una cubeta de huevos. Hágame el favor, ¿eh? Es que 1800. Ay, Dios mío. No es invento, eso dijo Carrasquilla que valía una cubeta de huevos. Pues nosotros que hacemos mercado sabemos que una cubeta de huevos vale un poquito más, ¿no? Como 10 veces más. Óxidos. Como 10.000, 11.000. Dependiendo si es el AAA, alcanza los 12.000 pesitos. Óxidos. Óxidos, no. Metálicos. Estos son más complicaditos. Tengo una dicotomía. ¿Los vemos de una vez o los dejo que me trabajen más bien una tareita chiquita para la casa? Sí, no. Voy a dejar hasta acá porque siempre este tema, hoy hemos abarcado harto. Mire, abarcamos la ecuación para formular un óxido, los estados de oxidación para determinar el equilibrio de cargas de la molécula que estamos viendo en el óxido, en el caso. Los nombres IUPAC de esos elementos. Hay otro nombre, hay un nombre que se llama, está la nomenclatura stock y la nomenclatura de IUPAC. La stock es así, vale, cuidado. Este igual se va a llamar óxido, pero en vez de decir de hierro, este se va a llamar ferroso, ¿cierto? Óxido ferroso. Y este man de aquí se va a llamar, voy a aprovechar ese cero y le pongo acá. No, porque no falta aquí, ahí este puso un cero ahí. Óxido férrico. ¿A qué se debe ese nombre, muchachos? En el nombre, en esa nomenclatura, al menor estado de oxidación se le pone la terminación oso y al mayor estado de oxidación se le pone la terminación ico, ¿sí? Entonces, como el estado de oxidación acá es 2, es el menor, se va a llamar ferroso. Ay, profe, ¿y por qué no se llama hierroso? Pues fácil, porque hierro le decimos en español, pero realmente el nombre viene del latín ferrum.
Por eso el símbolo químico es Fe, ¿sí? Más ahí como y esto parece chiste, pero es anécdota. Una compañera de la universidad también que incluso se graduó antes que yo, y escribiendo es que el símbolo químico del hierro, y escribía así. ¡Ah! No, o sea, usted escribe esto y muere un ser del mundo de la fantasía. Nunca, no, jamás, never, no. Imagínense, esa china cachiporra estaba como en octavo semestre de licenciatura en química. ¿Listo? Entonces, jamás de los jamases. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Muchachos. ¿Dudas, amenazas, inquietudes? Entonces, pues como no hay dudas, porque no está escribiendo bien esta cosa. Bueno, tarea. Entonces, plantear la ecuación revisar el equilibrio, revisar el equilibrio y nombrar los siguientes. Sí, la letra me está quedando igualita a la de Frayola, qué pena con ustedes. Siguientes óxidos. ¿Cierto? Entonces, pongámosle aquí. Vamos a ponerles unos fáciles al comienzo. Y en el examen le pongo los más difíciles. Óxido de magnesio. Ay, no les puedo decir, no regresó por la respuesta. Y le ponemos acá. Un elemento, me busco aquí en internet un momentico, un elemento que me dé la característica que quiero colocarles acá. Son rapidito, se me agapón, sáquenme el diablo de este fogón. No, pero ya tendría. Manchar. Muy tantico, ya le. Listo, sí, vamos a hacer esto. Entonces, ABCDE. Listo. Tarea. Van a plantear la ecuación, es decir, esta partecita de acá van a colocar el elemento que les doy más el oxígeno, ponen el elemento del oxígeno. Luego el siguiente paso, ¿cuál es? Revisar el equilibrio. Obviamente estamos hablando de cargas. Es que yo sí estoy como en equilibrio porque no me caí la silla. No, nada de eso. Entonces mira, el oxígeno siempre trabaja con -2, tatúeselo en la frente, que yo cuando lleguemos a la presencialidad ustedes tengan ahí el -2 tatuado en la frente.
Y el elemento metálico que tengan acá, de eso sí ya lo van a mirar ustedes en la tabla periódica. Con cuánto trabaja el magnesio, con cuánto trabaja el calcio, con cuánto trabaja el cobre, o con cuánto trabaja el cobre, o con cuánto trabaja ¿cómo se llama este? El ZN. Bueno, yo sé, pero no les voy a soplar. Entonces, y por último, me ponen el nombre de los siguientes óxidos. ¿Listo? Profe, ¿cuál nombre le pongo? ¿El Liupag o el Stock? El que usted quiera. Si le parece más bonito el oso, pues póngale el oso. Si le parece más bonito el número romano, pues póngale el número romano. Si usted es místico lomo plateado, le va a poner los dos nombres y se va a ganar una firma extra. Si usted presta la tarea, Profe, le voy a dar un puntapié laxante. Dígame quién habló. ¿puede volver a poner el a donde está la tarea para tomar el pantallazo? Ahí está. Ya, Igual ya, yo, gracias. ahorita yo programo la tarea ahí en el Classroom para que lo tengan presente. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Muchachos, ¿dudas, amenazas, inquietudes? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. ¿Listo? Por el tema de hoy lo dejamos hasta ahí. Voy a finiquitar aquí, detener la grabación. ¿Listo?